Bueno, ya, entonces vamos a empezar. Me gustaría haberlos conocido personalmente, pero va la situación como estamos, a la distancia, pero es un gusto verlo, ver caras nuevas y ver que hay futuro en nuestra universidad. Gracias y vamos a empezar la clase ya. Un minuto más y empezamos, ¿ya? Gracias. Vamos a empezar la clase. Sí, doctor, bueno, 2:30 empieza la. Ya, empezamos entonces, ya, listo. ¿Todos me oyen, no? ¿Todos me oyen? ¿Todos me oyen? Sí, Ya, doctor. perfecto, continuamos. Ya, entonces, la teoría de hoy día corresponde a la Neisseria SEAE, ¿ya? Neisseria SEAE. Este es un grupo de microorganismos, seguramente ustedes habrán escuchado, son un grupo numeroso de microorganismos que se encuentran en la naturaleza y también forman parte de lo que es la flora bacteriana normal del ser humano y animales en algunos casos, ¿ya? Estos microorganismos pertenecen a los proteobacterias, tienen una forma cocobacilares. Eh, Pueden presentarse en la naturaleza en formas aisladas o también en diplococos, que es lo común, lo general es en diplococos, pero en la naturaleza también se encuentran así en forma de coquitos aislados. Eh, son esta familia se caracteriza por ser gran negativo. Ya ustedes saben cuándo una bacteria es gran negativa y cuándo una bacteria es gran positiva. Vamos a verlo a continuación de la exposición. También otra característica muy común de esta familia es de que son inmóviles, son diplococos, como le he explicado, su característica es de diplococos, no tienen flagelos. Por lo general, esta familia, su género, sus especies, se caracterizan primeramente porque a la tinción de Gran siempre todas son parecidas, son Gran positivas, perdón, son Gran negativas, son también no tienen flagelos, no tienen, pero sí presentan algunos, presentan cápsulas, otros presentan pilis, otros grupos son intracelulares, otros grupos son extracelulares.
También para su crecimiento requieren cierta cantidad de temperatura. Por ejemplo, unas requieren de 35 a 37 grados centígrados, otro para su crecimiento solamente requieren 22 grados centígrados. Algunas de estas especies son patógenas, otras no son patógenas y algunas también fermentan los carbohidratos, otros no fermentan los carbohidratos. Veamos la siguiente. ¿Ya? Estos son lo que hemos hablado algo. Entonces, inclusive algunas producen pigmentos de colonias amarillas o amarronadas. Habíamos hablado de la oxidasa positiva. Todas las neiserias son oxidasa positiva, todas, ¿ya? Esa es una característica general, así como que también todos los géneros, las especies son gram negativos. Otra característica que todos son diplococos. Seguimos. Las Neiseriaceae se dividen o se clasifican en 4 grupos. Tenemos la Moraxella, la Quingeya, el Acinetobacter y la Neisseria. La Neisseria es un género muy importante que por lo general es de importancia médica, por cuanto ahí se van a congregar las especies patógenas y no patógenas también, ¿no? Pero las más importantes son las patógenas conocidas por el ser humano, por su afección al ser humano. Tenemos la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. La Quingeya y la Acinetobacter por lo general son especies saprofitas o también son oportunistas, tanto en hospitales como en clínicas. La Moraxella es una especie muy importante de los Neiseriaceae desde el punto de vista veterinaria. Hay una subespecie, la Brahmeya, y son parásitos generalmente de la mucosa, pero hay especies que van a afectar al ser humano y a los animales. Esta Moraxella se clasifica en 3 grupos, los bovis, los ovis y los anatipestifer. El grupo de los anatipestifer se refiere pues a las aves domésticas, ¿no? Gallina, pollo, etc. Acá está la explicación que les he dado. Entonces, dentro de la Neisseria, lo que tenemos, la Neisseria gonorrhoeae y meningitidis. Generalmente se encuentran en la nasofaringe y en los órganos genitales. Esta es una tinción de Gram. Se ha realizado una tinción de Gram donde muestra pues los microorganismos Gram negativos, ¿ya? Generalmente están en pares, pero no así como se está observando acá que están pegados, no. Estos coquitos que forman la pareja, acá que se notan, están medio separaditos, así como acá. Hay una especie de espacio entre los dos, ¿ya? O sea, no es pegado. Esto de pegado es por la misma tinción que se ha hecho, pero en general son así, separaditos entre los dos, ¿ya? Esta es la tinción de Gram, demostrando la coloración Gram negativa. Esta imagen está demostrando la prueba de la oxidasa. Aquí la prueba de la oxidasa. ¿Qué significa oxidasa positiva? La oxidasa positiva significa que una bacteria tiene el citocromo oxidasa. Todas las neiserias tienen citocromo oxidasa. Entonces, para demostrar su presencia, realizamos una prueba.
Por ejemplo, acá, en este caso, perdón, en este caso, tenemos dos láminas, dos especímenes también, ¿no? Pues por decir, este es A y este es B, dos especímenes. Y no sabemos cuál es que contiene Neisseria. Entonces hemos hecho nuestra frotis acá en una lámina y en la otra lámina también, ¿no? El espécimen A y el espécimen B. Entonces hemos agregado a cada uno de estos un reactivo que se llama el tetrametilfenilendiamina, entonces una gotita en cada uno, y ha habido una reacción en la primera. Y esta es la característica que adquiere cuando es positiva la oxidasa, un color azul, azul oscuro. Entonces se está demostrando que en esta frotis que hemos hecho en esta lámina hay presencia de Neisseria. No la Neisseria específica, por decir, no es gonorrea, sino que hay Neisseria simplemente. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las Neisserias. Las Neisserias, como hemos dicho, todas las Neisserias pertenecen a las proteobacterias. En especial la Neisseria pertenece a la proteobacteria beta. Son diplococos, gram negativos, aerobios, oxidasa positiva, o sea, toda la característica que tenía la Neisseriaceae, ¿no? Son susceptibles a la sequedad y a una serie de reactivos también o factores son susceptibles. Característica, como les dije, algunos presentan cápsulas, otros presentan pilis, o sea, no todo eso, esa es la diferencia. Unos van a producir cápsulas, otros solamente presentan pilis. La diferencia entre los otros cocos de la mucosa es sus requerimientos nutricionales. Son muy exigentes en cuanto a sus requerimientos. Característica de la tinción Gram, porque ellos se van a teñir, van a ser Gram negativas, o sea, van a adquirir el colorante safranina, ¿no? Y su reacción a la prueba de la oxidasa. Esta es otra forma de ver las Neisserias. Como ustedes ven acá, esta es también la tinción de Gram que se ha utilizado. No, acá no se ve muy clarito, pero acá sí se ve en gran cantidad los Gram negativos, ¿no? Pero todos los dos son el color rosadito. Son diplococo, Gram negativo, los lados adyacentes aplanados, claro, o sea, a medida que se van acercando, sus bordes adyacentes son aplanaditos como queriéndose pegar. Y algunos, hemos dicho, dentro de las Neisserias, tenemos que algunos son intracelulares, otros son extracelulares. Y estos dos términos son muy importantes para el diagnóstico de la infección en humanos. En la persona, esto es muy importante. Uno de estos, ya sea intracelular o extracelular, es el patógeno, ¿ya? Vamos a ver. Dentro de las Neisserias tenemos unos que son patógenos y el otro no patógeno. Dentro de los patógenos, como ustedes recordarán, tenemos a la Neisseria gonorrheae, que es causante, o llamado también gonococo, y es causante de la gonorrea, de la famosa gonorrea, ¿no? Se puede aislar de secreción purulenta, ya sea de la uretra, del cervix, de la garganta, del recto. Rara vez se puede aislar de líquido cefalorraquídeo, de la piel y de las articulaciones. Tiene una alta prevalencia, pero baja mortalidad. El otro es la Neisseria meningitidis, que es llamado también meningococo y produce una serie de enfermedades. Dentro de ellas, la más conocida es la meningitis, ¿ya? Y se puede aislar
del líquido cefalorraquídeo, de la sangre y de la nasofaringe. Tiene una alta mortalidad y una baja prevalencia. Estos dos patógenos son los intracelulares, ¿ya? No hemolíticos. Por otro lado, son no hemolíticos. Como vemos ahí, no hemolíticos intracelulares, ¿ya? Listo. Acá tenemos la Neisseria gonorrhoeae en este ladito del lado izquierdo, Neisseria gonorrhoeae que se ha hecho con la tinción de Gram y que se ha hecho en base a la secreción purulenta, ¿no? Secreción purulenta. Acá tenemos la Neisseria meningitidis, del líquido cefalorraquídeo. Ambos son, pues, como hemos dicho, son gram negativos, ¿no? Neisseria no patógena. Dentro de la serie no patógena tenemos la moraxella, o sea, la catarralis, causante de otitis media, sinusitis en niños, neumonía, bronquitis, en inmunosupresores y ancianos. Causa rara, puede producir o no puede producir meningitis, endocarditis, septicemia. Otra Neisseria tenemos la lactámica, la Neisseria mucosa, la Neisseria zika, la Neisseria subflava, la Neisseria flavescens, asociado también con un caso raro de meningitis, septicemia, endocarditis. Estas Neisserias no patógenas forman parte de la flora normal del tracto respiratorio humano. Algunos son beta-hemolíticos, a diferencia de las Neisserias patógenas, que no son hemolíticos. Pueden cultivarse a 22 grados centígrados. Las Neisserias patógenas se cultivan entre 35 y 37 grados centígrados. Esta temperatura es similar, pues, a la del cuerpo humano, ¿no? La de 35 y 37 grados centígrados. Son extracelulares y las patógenas son intracelulares. Como ven, hay diferencias acá y eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Ya. Esta es una niñito que venía con dolor de oído y muestra, pues, que tiene una otitis media, ¿no? Una inflamación del oído medio, ¿ya? Dentro de las patógenas, ya dentro de lo que son las Neisserias patógenas, tenemos, como hemos hablado, de las dos especies, ¿no? Tenemos la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Vamos a hablar de la Neisseria gonorrhoeae. Este es la famosa Neisseria gonorrhoeae. Ahí lo ven, como lo ven ahí, son dentro de las características generales de las Neisserias o Neisseriaceae. Como ven ustedes, son diplococos, quiere decir que está formado por dos coquitos que no son netamente, pues, esféricas, ¿no? Sino que en su borde aproximadas ya se están aplanando, ¿no? Y al microscopio no se ven de esta forma, sino se ven casi pegaditos, formando un granito de café, ¿no? Bueno, las características generales de la Neisseria gonorrhoeae ya hemos explicado, ¿no? Que son, las generales son que son diplococos, gram negativos, no se olviden, son gram negativas, oxidasa positiva, y esta tiene otra característica que son catalasa positiva, ya son catalasa positiva, como ustedes recordarán. También es una prueba en la cual hay desdoblamiento del peróxido de hidrógeno, ¿no? En agua y en oxígeno. Entonces, esas son las características más notables en general. Ya. Su superficie externa, como ustedes pueden ver, no hay cápsula. Entonces quiere decir
que este está constituido por unos filamentos pequeños que se denominan pues fimbrias o pili, ¿no? Y en la proximidad, en el septum, se observa como que esos pilis están en contacto, uno extiende su pili y van hacia el otro coquito, como quien dice, transmiten información genética, están en constante comunicación estos dos coquitos, ¿no? Otra característica es de que su superficie externa, su membrana externa es trilaminar. ¿Qué más? Ya, acá también vemos otra tinción de Grant, también demostrando ya la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Hemos dicho que son un diplococo gram negativo, cefeica, carece de cápsula. Estas Neisserias carecen de cápsula. La superficie externa está formada por pili, fimbria, trilaminar y bacteria intracelular. Hemos dicho que son diplococos y que para su crecimiento requiere pues de una temperatura, el medio de cultivo requiere una temperatura de 35 a 37 grados centígrados, como ustedes, 35 a 37 grados centígrados, como recuerdan ustedes, la temperatura del cuerpo humano, o sea que vive feliz ahí. Requiere, este medio de cultivo requiere una atmósfera que contenga de 3 a 5% de CO2 y un pH de 7.2 a 7.6. Este microorganismo experimenta, hay que tener en cuenta que experimenta, bien susceptible, bien sensible, experimenta autólisis en presencia de, inclusive del aire, del ambiente, si es muy fuerte, puede morir o puede destruirse. También a la desecación, a los rayos ultravioleta, al nitrato de plata, al fenol y al calor húmedo que llega hasta 55 grados centígrados. Ataca a las células epiteliales cilíndricas y de transición, o llamadas también columnares, ¿ya? Pero sí no ataca a los epitelios planos estratificados, menos a los conios que se encuentran en la vagina, exocervix y vulva. ¿Y dónde se encuentran las células epiteliales cilíndricas? ¿Alguien me puede decir? A ver, las células epiteliales cilíndricas, ¿dónde se encuentran? Aló, doctor. ¿Dónde? ¿Dónde, doctor? Epitelio respiratorio. También. Ya, puede ir ahí también, ya. ¿Dónde más? Cilíndrica de transición. ¿Dónde? El endocervix, muy bien. ¿Dónde más? ¿En dónde más se encuentran? Uretra. En la uretra, perfecto, perfecto. ¿Qué más? A ver, ya me cansé de hablar, así que voy a estar descansando, ya. Bueno, ya, entonces eso vamos a verlo más adelantito, ¿ya? Seguimos. Ya está. Dentro de las estructuras antigénicas, ¿no? Entonces la importante que es los pilis, hablamos de los pilis, ¿no? Los pilis son una estructura bien importante como factor de virulencia. Esto va a permitir que la bacteria se adhiera casualmente a las células epiteliales cilíndricas que no tienen cilios. Entonces, se van a adherir, van a penetrar y se van a reproducir dentro de estos epitelios, ¿ya? Esa es una de las estructuras antigénicas. Tenemos el lipoligosacárido, las proteínas de membrana externa. Tenemos las proteínas POR, la OPA, la RMP,
tenemos también a los receptores de lactoferina, transferina y de hemoglobina, las proteasas de inmunoglobulina G, y tenemos finalmente al beta-lactamasa. ¿Cómo se reproducen? Se reproducen asexualmente, por fisión binaria, es decir, que van a dar origen a dos células hijas muy parecidas a la célula madre, ¿no? Tienen un tamaño de 1 milimicra a 0.6 milimicra de diámetro, ligeramente esférica. Los cultivos, acá están los cultivos. Esta bacteria es una bacteria bien exigente y sensible, ¿ya? Es sensible y bien exigente. Dentro de los medios de cultivo tenemos un cultivo que se llama GC. Este medio de cultivo es un medio enriquecido para el crecimiento de este tipo de bacterias. Tiene como fuente de carbono a la cisteína, la glucosa, lactato, piruvato y factores de crecimiento como aminoácidos, pirimidinas y purinas. Entonces, este medio es lo que va a favorecer el crecimiento de esta bacteria. Pero, sin embargo, tenemos otro medio de cultivo que va a permitir el aislamiento de la bacteria, es decir, que va a permitir solamente el crecimiento de la Neisseria gonorrhoeae como los medios selectivos. Uno muy importante es el de Thayer-Martin, el medio selectivo de Thayer-Martin, que contiene, para permitir el crecimiento solamente de esta bacteria, entonces tiene unos componentes, unos suplementos que van a actuar como inhibidores. Así tenemos, ahí tiene componentes de agar chocolate y tiene una serie de antibióticos, ¿ya? Que van a actuar como inhibidores. La nistatina, el vancomicina, anfotericina B, el trimetoprim, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Y van a dar estas bonitas colonias. Este es el Thayer-Martin. Acá se presentan una bonita colonia, miren, ese es el aislamiento de la Neisseria. Van a dar unas colonias elevaditas y brillantes. Qué bonito, ¿eh? Ya. Esta es otra tinción de Gram para demostrar la presencia de gran negativas, ¿no? De diplococos gran negativos. Acá sí se observa algo separadito, como ustedes ven, acá hay diplococos que están separaditos, ¿no? ¿Ve? Ya, o sea, a veces cuando están pegados es por la misma tinción, ¿no? O sea, se ha hecho, bueno, un frotis muy severo, entonces, así que, pero lo normal son estas separaciones, como ustedes ven acá, así, estos son los coquitos verdaderos, diplococos, ¿ya? Diplococos gran negativo. Medio selectivo, acá está. No solamente existe el Thayer-Martin, también está el medio Nueva York, Martin Lewis, MTM, GC-LEC, etcétera, ¿no? Y acá está lo que le estaba diciendo, contiene antibióticos, vancomicina, colistina y así, nistatina, timetoprim, anfotericina B. Entonces, ¿para qué sirven esto? Ustedes saben que cuando se toma la muestra, viene pues una secreción purulenta, no va a venir solamente Neisseria gonorrhoeae, sino una serie de bacterias, ¿no? O sea, que se llama los acompañantes, ¿no? Y contaminan pues el medio de cultivo donde se está sembrando el espécimen, ¿no? Entonces para eso se utilizan estos antibióticos que van a inhibir el crecimiento de de las bacterias acompañantes, ¿ya? Y que van a contaminar. Y acá también se observa en este medio de Thayer-Martin unas colonias muy bonitas, libres de gérmenes o de cepas extrañas, brillantes, elevadas y gorditas. Ya, listo.
La enfermedad que produce esta bacteria es la gonorrea, ¿no es cierto? La famosa gonorrea conocida por ustedes y que afecta pues al ser humano, ¿no? Ya afecta al ser humano, tanto mujeres como hombres. Eh, es una enfermedad que lamentablemente en vez de disminuir está creciendo exageradamente. Bueno, tiene una incubación de 2 a 8 días. eh, Frecuentemente asintomático en las mujeres, es asintomática por lo general más que en el hombre, y su localización, aquí está lo que le había hecho la pregunta. Localización tenemos en los epitelios cilíndricos, ¿no? Y de transición. Entonces están ubicadas en la uretra, endocervix, recto y faringe, ¿ya? Entonces, en cualquier de estos sitios se puede ubicar la Neisseria gonorrhoeae. Perfecto. Tenemos en la infección rectal, o sea, en el recto puede ubicarse, ¿no? Se puede ubicar y puede dar proctatitis y la secreción mucopurulenta de donde se toman las muestras, se puede tomar la muestra. Infección orofaringea, mira, hasta en la boca está. No es que está, sino que ha llegado por algo, ¿ya? Entonces, tenemos que va a ser la faringitis y estomatitis, ¿no? Acá tenemos la boca y basta, pues, se ubica acá, ¿no? Bueno, ya por alguna razón se ha ubicado ahí. Bueno, ya. Hombres. En hombres, el 10% es asintomático. El 10% es asintomático. 90% ya viene una irritación. ¿En dónde? En la uretra. En la uretra anterior ya hay una irritación, ya una inflamación acá. ¿Ya? El 90%. Y ahí lo que se caracteriza ya es con la secreción mucopurulenta. Y todo esto pues lleva a que ya haya problemas para la micción. O sea, es decir, ya se presenta un síntoma muy característico que es la disuria. En las mujeres es muy diferente. Si en el hombre hay más que 10% de asintomáticos, en las mujeres hay un 80% de asintomáticos. ¿Ya? Un 20% se caracteriza por presentar una cervicitis con presencia de leucorrea inespecífica. Sin embargo, este microorganismo no solamente se va a sentar en donde ya hemos dicho, ¿no? En el recto, en la garganta, en los órganos genitales, también puede diseminarse hacia otras partes del organismo, inclusive a la piel, como el 2% de petequias, y también van a aparecer unas pústulas sacrales con base eritematosa. Asimismo, también puede haber fiebre, malestar, astralgia y artritis séptica. De esto vamos a verlo un poquito más adelante. El examen de diagnóstico, esto es bien importante. La Neisseria gonorrhoeae, los cultivos en Neisseria gonorrhoeae es el método más importante para el diagnóstico, ¿ya? Y es el más fácil también para hacer el diagnóstico. Se toma la muestra, pero ¿cómo lo tomamos? Entonces, podemos retroceder un poquito y vemos acá. Acá podemos utilizar, porque nosotros vamos a tener que ir en el paciente, ya sea en el hospital, si es que está hospitalizado, o en su casa, no sé en dónde, vamos a tener que ir al paciente. Entonces, vamos con nuestros implementos, todo, vamos con unos hisopos estériles de dracón o de rayón y tomamos este espécimen, lo tomamos y lo colocamos en un medio de cultivo que se llama medio de cultivo de transporte.
de transporte. Nosotros usamos un medio de cultivo de transporte de Stuart, se llama así, Stuart. Es un medio de cultivo que va a mantener vivo a estos microorganismos, con bastante delicadeza llevarlo, ¿ya? Siempre y cuando tenemos que cuidar que de no golpearlo, no moverlo con exageración. Pero ese es el medio que va a mantener vivo estos microorganismos y lo tenemos que llevar a unos, dentro de las 3 horas. Dentro de las 3 horas tenemos que llevarlo al laboratorio para sembrarlo en nuestro medio selectivo y así evitar el crecimiento de la microbiota contaminante que acompaña a la Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? La otra forma de diagnóstico es mediante la tinción de Gram. O sea, ahí mismo aprovechamos también de obtener el fluido, lo hacemos nuestro frotis y vamos al laboratorio y realizamos nuestra tinción de Gram. Como ustedes pueden ver, ya hecho nuestra tinción de Gram, podemos observar los diplococos acá, Gram negativo, Neisseria gonorrhoeae. Y lo que hemos sembrado en nuestro medio de cultivo de Thayer-Martin, qué bonitas las colonias, miren, elevaditas y brillantes, ¿ya? Entonces nos confirma que es Neisseria gonorrhoeae. Aparte de eso, tenemos también métodos serológicos, como son también sustratos cromogénicos enzimáticos, inmunoensayos y las moleculares, ¿no? Y las moleculares, ¿ya? La Neisseria gonorrhoeae se diferencia de otras neiserias, por su capacidad que tiene de fermentar o de transformar la glucosa en ácido. Entonces, esa es una prueba para poder identificar a la Neisseria gonorrhoeae. Es la única que va a fermentar a la glucosa. No fermenta otro tipo de carbohidratos. Y esto se hace mediante una prueba de agar triticasa de cisteína, ¿ya? Pero es en sí que la Neisseria gonorrhoeae fermenta a la glucosa y lo convierte en ácido. Esa es una forma de identificarlo. Ya tenemos el medio de agar chocolate, donde crece también, pero no como efectividad como el Thayer-Martin, ¿ya? El Thayer-Martin. Este es una prueba que se hace para observar la necesidad de la Neisseria en cuanto al CO2. Se sembraron en estas 2 placas, se sembraron Neisseria gonorrhoeae. En esta plaquita se sometió a una incubación en un medio de anaerobiosis que contenía CO2, mientras que en el otro se llevó a la incubadora en forma normal. A las 24 horas apareció que la que tenía CO2 desarrolló pues formidablemente, formando su colonia, mientras que en la otra, a la incubadora sin CO2, no presentaba colonia. Quiere decir que todas se destruyeron o murieron, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, ya hemos hablado, periodo de incubación de 2 a 7 días, uretritis anterior, exudados purulentos, abundantes y disuria, como ustedes han visto. Puede sí complicarse con una epididimitis, proctatitis, acceso periuretral. O sea que si no hay un buen tratamiento de la uretritis anterior, puede convertirse ya en un acceso, ¿no? En el 95% de los casos, en 6 meses sana el paciente. Bueno, siempre y cuando no haya ninguna complicación.
no haya ninguna complicación, ¿ya? La gonorrea no tratada, tenemos que puede haber estenosis uretral, infección del tracto urinario, insuficiencia renal. Otro sitio de infección, ya conocemos, la garganta, faringitis gonocócica, ojos, esto se da, no es porque el niño haya tenido un contacto sexual, no, sino que se ha contagiado al bebé al salir del parto, del canal del parto, de una madre que tiene gonorrea. Entonces el niñito se ha contagiado y los gonococos se ubican en sus ojitos. Entonces lo que le produce es la oftalmía del neonato, así se conoce. Uretra, afecta la uretra, entonces va a dar uretritis, ¿no? Ano y el recto, proctatitis. Síntomas, mayor frecuencia es urinaria o urgencia urinaria, ¿no? Todo está en el efecto de la micción. Incontinencia, secreción uretral, dolor al orinar. Acá lo que puede causar son lesiones eritematosas y edematosas en el pene, sensibilidad testicular, ¿ya? Como ustedes pueden observar acá, en esto de la uretra anterior, edematoso, eritematoso, y acompaña pues la secreción mucopurulenta, ¿no? Es muy sensible y sobre todo que para la micción es bien doloroso. Acá tenemos otro también, podemos la uretra, el endocervis, ya secreciones, pueden observar ustedes las secreciones que salen, ¿no? Las secreciones mucopurulenta. Acá se ha hecho la coloración de la tinción de Gran. La tinción de Gran, ahí en ambos lados, en ambas imágenes, se ha tomado para hacer la coloración de Gran y muestran pues diplococos Gran negativos. En la epidemiología, ¿no? Según dicen que la Organización Mundial de la Salud está diciendo de que la prevalencia es alta en cuanto a la enfermedad de la gonorrea. Es bien alta, ¿no? Y esto es ellos han hecho un reporte que por decir, dijeron que había aumentado un 21% entre los años de 2005 y 2008, y de 87 millones de infectados anuales se elevó a 106 millones de infectados anualmente. Mucho de esto se debe pues a que han aparecido, mediante los reportes han aparecido cepas resistentes, muchas cepas resistentes han aparecido. Entonces ya con el tratamiento habitual ya se está habiendo muchos problemas en tratar al paciente, ¿ya? Pero en sí está creciendo la presencia de gonorrea pues, a nivel mundial. Entre la patogenia tenemos que ya hemos hablado que son un alto nivel de infectividad, o sea, es una enfermedad infectocontagiosa, muy peligrosa. Son muchos los factores de virulencia, el hipoligosacárido gonocócico, la inmunoglobulina G es importante, anticuerpo, se detectan ácido sérico y se produce inmunoglobulina G e inmunoglobulina A1. Acá tenemos, miren, vean, este bebito recién nacido está infectando un ojito, a veces son los dos ojitos, pero al pasar por el canal parto de su mamá, que es una paciente con gonorrea, lo ha infectado, pues, ya, lo ha infectado y tenemos que actuar en forma rápida porque si no puede perder la visión el bebé. Tenemos así que le aplicamos un nitrato de plata, ¿ya?
Esto es lo que le estaba mencionando también anteriormente en cuanto a la diseminación de la infección, que puede llegar a piel, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en la parte superior vemos unas pústulas acrales con base eritematosa, como ustedes ven acá. Acá también base eritematosa, ¿no? Entonces pueden punzar y obtener la secreción y llevarlo a hacer un frotis para ver diplococos y certificar si es de gonorrea o no. Acá tenemos lo que es la artritis gonocócica. La artritis gonocócica, ¿ya? Está edematoso, un brilloso en diferencia del otro miembro. Entonces esto está ya edematoso, entonces podemos hacer también una ligera punción y obtener la secreción interna, ¿no? Esto es lo que hemos obtenido, entonces hemos hecho nuestro frotis y podemos observar que hay diplococos gram negativos. Entonces nos confirma que es una Neisseria gonorrheae, ¿no? Esta es la forma como el gonococo ciliado, el gonococo con pilis, se adhiere, los pilis van a servir para adherirse a al epitelio cilíndrico no ciliado. Este es de transición o columnares que le llaman. Entonces ingresa a la vacuola, se multiplica y sale en el espacio subepitelial, va a los macrófagos, se multiplican también ahí, invaden, se multiplican y producen la lisis y vuelven a salir a infectar. Puede llegar a las trompas de falopio, esto puede llegar a ocasionar pues esterilidad en las mujeres, una salpingitis, ¿no? Puede producir una salpingitis. ¿Ya? Acá podemos observar los tipos de secreciones, tanto en la gonorrea, que es abundante, como una infección por clamidias, ¿no? Por clamidia la secreción es menos. Donde hay una infección de gonorrea, hay clamidias. No se olviden, hay clamidia por lo general. Y donde hay una infección por clamidia, si no hay pues gonorrea, ¿no? Tratamiento. El tratamiento, bueno, estos son los antibióticos que siempre hemos usado para el tratamiento de la gonorrea. Sin embargo, ya varios de estos ya se están volviendo resistentes, hay cepas resistentes, ¿no? En las últimas décadas han aumentado reportes de cepas de gonorrea resistentes, inclusive la penicilina, fluoroquinolona, sulfonamida, tetraciclinas, macrólidos y el más recientemente creo que es a las cefalosporinas. Todo esto ha generado preocupación mundial debido al aumento de casos de gonococos asociados al incremento de cepas multiresistentes. Por lo cual es muy importante evaluar la sensibilidad de las cepas aisladas para poderlo tratar mejor, ¿no? Llevar a cabo un diagnóstico acertado para evitar la diseminación bacteriana, especialmente en los casos asintomáticos. Prescribir un buen tratamiento. Y lo más importante sería, pues, implementar campañas en la población, ¿no? Divulgar la campaña, ¿no? Entonces así tenemos, pues, de que debido a las cepas que han aparecido ahora resistentes, se está cambiando ya la modalidad, pues, de tratamiento, ¿no? Inclusive leí un reporte hace años atrás en donde jóvenes que se habían ido, ingleses que se habían ido de vacaciones a Asia, por lo común por los países que están más cerca, ¿no? Se han ido y después uno regresó primero y llegó con gonorrea. Y claro, se le dio los antibióticos normales, pero no cedía. Y llegó el otro amigo y también vino con su gonorrea y tampoco, nada, no cedía. Entonces seguían haciendo los exámenes
hasta que por ahí hicieron un examen de garganta y encontraron pues un tipo de Neisseria gonorrhoeae muy diferente, ¿no? Y que no era resistente a los antibióticos comunes que se daban, que se trataban a los pacientes. Entonces tuvieron que darle ya antibióticos más potentes, artepenen, meropenem, etcétera, ¿no? Con lo que pudieron sí combatirlo, pues. Entonces, ¿qué decir esto? De que cada vez ya se está volviendo más resistente, pues. Hombres, las complicaciones pueden ser epididimitis, prostatitis, estenosis uretral, uretritis irritativa, endocarditis, meningitis y artritis séptica que hemos visto, ¿no? En las mujeres también hay una serie de complicaciones que pueden haber al adquirir la gonorrea, y lo más importante para la mujer es la infertilidad, pues, ¿no? Que puede ocasionarle, ¿no? La prevención, bueno, en la prevención ahora hablamos de la abstinencia, ¿no? Puede ser que esto de la cuarentena nos haya servido de algo, pues, ¿no? Para disminuir un poco en nuestro país la infección de la gonorrea, salvo los que se hayan escapado, ¿no? Sexo único, bueno, también la cuarentena ha servido para no estar saliendo y nos quedamos en nuestra casita nomás con nuestra pareja. Y bueno, ya el uso de preservativo, pues si nos hemos quedado en casa ya, ¿para qué vamos a usar preservativos, no? Bueno, y lo que le decía de las cepas resistentes, bueno, acá, esta le iba a hacer una pregunta, a usted ya le pasé la inmunidad, ¿no? No hay inmunidad pues para la gonorrea, ¿no? No hay inmunidad y podemos reinfectarnos nuevamente. En cuanto a la cepa resistente, yo le decía de que han aparecido pues una nueva cepa que se le denomina ahora la supergonorrea, ¿ya? ¿Listo? Me espera un ratito para poner la otra, creo que acá terminamos ya, me falta la otra que es la otra que es la de Neisseria meningitis. Un ratito, por favor. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya, escuchamos. un ratitito, ya como quien descansamos, unos 5 minutos.